Atención con lo siguiente, diferentes sondeos indican que los chilenos no tienen calidad de sueño, lo hemos hablado en más de una oportunidad, por eso que muchas personas ven la forma de poder conseguirlo. La melatonina ha sido recomendada incluso en reiteradas ocasiones, se dice que es un elemento natural. Bueno, ¿es seguro el uso? Estamos con Susan Bueno, académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Susan. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por invitar a hablar de este importante tema. Sí, a ver, ¿qué tan inocua es la melatonina? Que incluso se recomienda para los niños, ¿ah? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, se vende, pero como si fuera una golosina, un tarros así con ositos de colores. En las farmacias, bueno, allá además tienen venta abierta de muchas cosas, pero se ve como algo inocuo incluso para los niños más chiquititos. Exacto, y lo que usted menciona, Gonzalo, es lo más preocupante, porque justamente en muchos países este tipo de compuesto, que básicamente es una hormona que nos permite regular el sueño, se vende de manera abierta, sin el grado de regulación farmacéutica que tiene que tener este tipo de productos y justamente en formatos que lo hacen muy atractivo para los niños. Y el hecho de que sean ventas de tipo suplemento y no farmacéuticos, eso hace que las regulaciones sobre estos productos sean un poco más flexibles desde el punto de vista de las cantidades que contienen cada una de estas, por ejemplo, gomitas o caramelos que usted decía, y que al venderse de manera abierta y sin control pueden llevar a un consumo excesivo que lo más preocupante es que no existen estudios qué efectos pueden tener a un consumo crónico a largo plazo. Por lo tanto, sobre todo en nuestro país, es un producto que se prescribe de manera por el médico, con una receta, y de hecho para niños se han descrito que son pocas las patologías que están asociadas a una desregulación o una reducción de la presencia de esta hormona. En general, los problemas de sueño se deben a otras cosas. Por lo tanto, justamente, dado de que no hay una regulación, tampoco hay estudios a largo plazo y no existe, digamos, una necesidad en la mayoría de los casos del uso de estos productos, puede conllevar un riesgo importante. Claro, ahora, bueno, no se ha comprobado de un efecto en estudios que puedan demostrarlo a largo plazo en el uso de la melatonina. Pero es que el uso de la melatonina es un fenómeno más o menos nuevo, por eso no hay estudios o se ha estudiado y no se ha encontrado un efecto adverso. Hay pocos estudios y de hecho Ya. sí se han reportado efectos adversos serios, que son muy raros, pero el uso prolongado a muy largo plazo, porque son medicamentos que se utilizan en momentos precisos, cuando hay una disrupción del sueño. De hecho, muchas veces a nivel médico se prescribe para el jet lag, por ejemplo. Ese es un problema, pero sí, por supuesto, se han reportado efectos que no son serios, pero que sí pueden tener problemas como, por ejemplo, exceso de sueño, mareo, cansancio en los niños, y que se han reportado cada vez más seguido efectos que son a niveles tóxicos, que necesitan una atención médica que es importante. Y justamente porque, dado los formatos que se adquieren este tipo de productos, pueden fácilmente significar una sobredosis. Pero a largo plazo, en términos del desarrollo, hay algunos estudios, pero justamente se necesita mucha más información para poder estar súper conscientes de cuáles serían los efectos y efectivamente estar seguros de que no hay efecto, pero mientras no hayan estudios que reporten efectivamente y estudios más que observar qué le pasa a las personas cuando lo consumen, sino que estudios controlados, es muy importante tener un tremendo resguardo y, por supuesto, evaluar con su médico y sobre todo con el pediatra cuando se tratan de niños si efectivamente la patología de sueño que puede tener el niño puede deberse a una reducción de esta hormona o puede estarse debiendo a otros efectos u otras enfermedades que pueden quedar enmascaradas por el uso de este tipo de productos. Claro. Ahora, ¿hay diferencias de opinión entre los especialistas respecto a esto? Porque yo he realizado entrevistas y hay pediatras que
lo han recomendado y han señalado que es un producto seguro, sobre todo, perdón, ante un hecho que es súper real, sobre todo en los niños chicos, ¿no? Que son súper Claro, activos. Por ejemplo, en época de verano, no hay cómo acostarlos y hay algunos que dicen, ya, pero que juegue, que se canse, pero hay algunos que no se cansan. Entonces, como por que papá y supuesto. mamá buscan una alternativa, no de adormecerlos, pero sí de alguna herramienta, al menos de una inducción que no les haga daño. Entonces, le pregunto eso, ¿hay diferencias de opinión o ya hay un consenso dentro de nuestro sistema pediátrico de que esto no es o es recomendable? Sí, hay dos puntos muy importantes que usted tocó. El primero, de que son recomendados por pediatras, y eso indica justamente que debe haber una evaluación en términos de la cantidad de uso y la dosificación y el tiempo, sobre todo. Mm. Yo creo que siempre hay que tener cuidado con la automedicación sin tener el consejo experto justamente de pediatras, que puede, por supuesto, recomendarlo, y frente a la experiencia digamos, la data que existe del uso en niños en los tiempos y en las dosis recomendadas, eso por supuesto no es problema. Pero el problema es cuando uno como padre empieza a automedicar, si no tener la ayuda experta, sino ayuda que puede estar dada a través, por ejemplo, de la internet o de sitios que no están clínicamente comprobados. Eso puede ser un problema, y por supuesto también cuando esto se vuelve un uso crónico. Digamos que si estamos años usando todos los días, eso puede tener efectos importantes. Y ahora, por supuesto, que es súper entendible que los niños, sobre todo en época de verano, cuando el sol, digamos, se oculta mucho más tarde que en otros periodos, los niños están mucho más activos, y por lo tanto es necesario también que descansen, porque justamente un sueño reparador es muy importante para el desarrollo, para el aprendizaje y para todo el, digamos, funcionamiento normal de cualquier persona, pero sobre todo los niños que están en pleno desarrollo. Hay efectos importantes que ocurren y procesos biológicos importantes que ocurren durante el proceso de sueño. Por lo tanto, obviamente los padres se preocupan de que los niños tengan sueños que sean reparadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta, y esto es como un poco, de alguna manera, la preocupación que ha nacido internacionalmente, de que el uso masivo de una estrategia, como sería en este caso la melatonina, puede estar enmascarando muchas causas de problemas de sueño, que algunos pueden ser tan sencillos como que hay que apagar pantalla 2 horas antes, por lo menos, de que sea la hora de irse a dormir, que haya suficiente silencio, que no haya esté realmente apagadas las luces, que no hayan estímulos previos, que no se consuman alimentos o bebidas que tengan cafeína o algún otro tipo de estimulante, que puede ayudar mucho justamente teniendo esquemas ordenados de horarios en los cuales se ve la televisión o se usan las pantallas, el ambiente que tiene que haber en las casas, que puede ayudar mucho y no sea necesario usar este tipo de productos. Y por el otro lado, pueden haber algunas patologías que son importantes y que justamente están dadas por problemas que sí tienen que ser tratadas con otro tipo de medicamentos y que pueden ser justamente enmascarados con este tipo de productos. ¿El uso de melatonina es solamente no recomendable para los niños o tampoco es seguro para los adultos? Cualquier tipo de producto, yo diría, que es automedicado, de uso crónico y que no tiene una regulación, digamos, estricta por la agencia regulatoria, en nuestro caso de nuestro país, que es el ISP, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Justamente porque pueden pasar dos extremos, ¿verdad? Uno, de que definitivamente el producto no tenga ningún efecto y realmente estemos consumiendo algo que no va a tener ningún efecto en lo que nosotros estamos esperando. Extremo también es que todos somos distintos y podamos tener respuestas muy distintas a diferentes dosis. Hay personas que son muy resistentes a algunas dosis de algunos medicamentos, mientras que otros son mucho más sensibles, y depende de la individualidad de cada persona, ¿verdad? Y ahí estamos poniendo los extremos. Pero también ocurre de que estos productos, que muchas veces indican que tienen el producto, tienen varias otras cosas, varios otros excipientes que acompañan a estos productos farmacéuticos o productos básicamente suplementos, y que este tipo, los acompañantes, pueden tener un efecto adverso en la persona y por supuesto se puede poner en riesgo su salud.
Por lo tanto, yo creo que siempre es muy importante cuando uno va a incorporar un nuevo producto que sea, digamos, sin prescripción médica o que nosotros sospechamos, tenemos alguna inquietud por ingerirlo, ya sea por tenemos alguna dolencia o pensamos que nos va a hacer bien, y sobre todo, muy importante, cuando nos dicen, no, es que es natural, es como que no tiene ningún problema, y no es así. O sea, como dice el dicho, la dosis hace el veneno, entonces muchas veces tenemos que regular muy bien las dosis, el tiempo y, digamos, las características y las razones por qué tomamos los suplementos o medicamentos. Sí, estamos hablando con Susan Bueno a raíz de las dudas que hay con el uso de la melatonina para poder inducir el sueño. Ahora, cuando tú entras a una farmacia y te venden sin receta algo, la melatonina se vende en todas partes, o sea, no hay problema, no hay problema. Uno asume que el ISP dio la luz verde porque no pasa nada, y si no es un medicamento de exigencia y de receta médica, tampoco. Entonces, ahí también hay una suerte de, no sé si contradicción, pero de disonancia respecto a la recomendación con lo que es la práctica, ¿no? O la realidad. Sí, Gonzalo. Yo creo que usted tiene toda la razón y es súper importante por estos espacios que nos damos justamente para discutir estos temas, porque es verdad, o sea, cuando uno ve un medicamento, primero que todo, si está en una farmacia, tiene que ver, y en todos los productos que están registrados por el ISP, aparece el número de registro. Y justamente eso indica, y es como el sello de calidad que Claro. nos dice que este producto fue revisado por la autoridad, ¿verdad?, sanitaria de nuestro país. Si se prescribe sin receta médica, justamente es porque, y está entregado en las farmacias, es porque justamente tiene una dosis o un efecto que en la mayoría de las personas no va a ser de ningún tipo peligroso. Pero ahí es donde es muy importante que uno lea las recomendaciones que se incluyen en cada uno de estos productos, sobre todo cuando toma la decisión de poder usarlos. A todos nos pasa de que nosotros nos sentimos con una plena seguridad si consumimos algo que consumió otra persona o que está en el comercio, va a ser 100% seguro. Uno es muy importante que tiene que leer las indicaciones, tiene que ver la dosis. Y por supuesto, siempre los medicamentos, si usted se fija, vienen con recomendaciones. No use más de tanto tiempo, si los síntomas persisten, por favor consulte a su médico, ¿verdad? Y ninguno de estos productos va a estar exento de eventos adversos eventualmente en las personas. Por lo tanto, siempre hay que estar, y ahí es un poco digamos, la responsabilidad individual cuando uno va a tomar la decisión de tomar medicamentos, y sobre todo cuando no tiene síntomas o no hay necesidades, o obviamente en este caso que estamos hablando sí hay necesidades porque vemos que los niños no tienen sueño reparador, que pasan muchas horas y no van a dormir, de que evaluar cuáles pueden ser otros factores que pudiesen estar influyendo antes de tomar la decisión de tomar un medicamento. Ahora, da la impresión que un producto que está autorizado por el ISP, que tampoco se vende bajo estricta receta médica, es un producto en general seguro, que no va a generar un problema mayor en nuestra salud. Tal vez el problema está en hacerlo una regularidad, cuando todas las noches estamos tomando melatonina, y al final yo me imagino que el cuerpo sí debe generar o acusar una distorsión, o sea, se acostumbra a una presencia adicional a la hormona, se generará un acostumbramiento del sistema y una dependencia, ¿no? Pero en general, si lo hacemos de vez en cuando, ¿es un medicamento seguro? Sí, usted tiene toda la razón. Cuando uno consume cualquier tipo de producto, y sobre todo por el que estamos hablando en este caso, que son hormonas, en donde que es una hormona que es inductora del sueño, puede tener justamente lo que se denomina un feedback negativo, en donde nuestro propio cuerpo ya deja de producirlo porque reconoce que hay exceso. Entonces después no podemos dejar, o lo dejamos de usar, y realmente sentimos un efecto importante.
insisto, las indicaciones médicas son lo más importante que uno tiene que seguir, sobre todo en términos de la cantidad y el uso y el periodo recomendado para poder utilizarlo. Este tipo de productos, justamente, al ser prescrito muchas veces sin receta médica, uno tiene que tener, insisto, en todos los tipos de suplementos, uno tiene que tener la conciencia de que este tipo de productos no pueden ser usados de forma crónica por toda la vida porque pueden tener un efecto a largo plazo. Yo creo que es muy importante en estos casos, sobre todo lo que tiene que ver con el sueño y todos los trastornos de sueño que existen hoy en día por múltiples factores, y este es un producto justamente que ayuda. Hay que tener mucha, digamos, conciencia de cuáles pueden ser otros elementos que nos ayuden a conciliar el sueño, porque dentro de todo también, y siendo ya súper como bien pragmático, los costos que tienen estos productos también no son menores. Entonces, esto significa muchas veces que podemos estar incurriendo en gastos por actitudes o, digamos, conductas que pudiésemos nosotros regular a nivel de nuestro diario de vivir, como decíamos, apagar pantallas, una buena higiene del sueño, no ver televisión ni celular, tener el celular apagado cuando uno duerme, tener nuestra pieza oscura, tratar de tenerla a una temperatura adecuada. Y, por supuesto, también respetar las horas de sueño que, sobre todo en los niños, son sumamente importantes para procesos como, por ejemplo, el crecimiento. Oye, qué difícil cambiar esos hábitos y tener esa denominada higiene de sueño, ¿eh? Porque yo creo que en la práctica la inmensa mayoría, los televisores que han prendido, te quedas prendido en el televisor, se escrolea, como se dice, el teléfono, las redes sociales para quedarse dormido y la verdad es que al revés. Lo de la temperatura adecuada, sobre todo en esta época que hace tanto calor, porque no todo el mundo tiene, la minoría tiene aires acondicionados en sus dormitorios. O ventiladores. O ventiladores, exacto, que sirven para re poco, porque es como un secador de pelo con las noches que tenemos en general. Ahora, acá hay una discusión que ya nos vamos a ir un poquito en lo amplio y podríamos estar todo el día hablando de esto, pero me parece pertinente. Resulta que, si lo vemos por el lado positivo, acá, si no me equivoco, el gramaje que se vende y autorizado es de 3 miligramos de melatonina. Correcto. Cuando me ha tocado ir a estas farmacias en Estados Unidos, se vende hasta de 8 miligramos o más de manera abierta. O sea, si lo vemos desde el punto de vista positivo, acá es poquito el gramaje, por lo tanto es más seguro. Pero resulta que acá tenemos una política de venta de fármacos que excede a la necesidad. O sea, tú en cualquier fármaco compras y las tiras son de 30. Entonces, da lo mismo si se vende de 3 miligramos. Si al final tú dices, no me hace nada una, y tomas 4. Exacto, correcto. Entonces, tenemos también esa problemática que ha sido sujeto de discusión en todas las leyes de fármaco. Dice, sería recomendable para un país tan automedicado que se vendan los productos por unidad. Por un tema económico, porque puede salir más barato comprar 1, 2 pastillas o las que te receta el doctor. Y por un tema de seguridad, si hoy día los veladores en Chile son una farmacia. Una farmacia tal cual, ¿no? Eso es una discusión muy interesante. De hecho, en otros países, como por ejemplo, sobre todo con los medicamentos que tienen prescripción médica, por ejemplo, los antibióticos, se hace el envase que uno recibe con su nombre y tiene exactamente la cantidad de pastillas que tiene que tomar y que están inscritas en la receta médica. Aquí nos ocurre muchas veces de que tenemos que comprar muchas veces más de lo que necesitamos porque el formato no alcanza con 1, tenemos que poner 2, pero nos sobra. Entonces ahí justamente también es súper importante eso, porque puede generar un riesgo de que en vez de uno decir, ya, esto no lo voy a utilizar, lo elimino, lo guarda por si acaso, o para usarlo en otra ocasión, o como bien dice usted, también uno puede decir, mira, en realidad no me está haciendo efecto, me voy a tomar 2 mejor, voy a autosubirme la dosis. Y lo más preocupante es que algunos de estos productos que son, digamos, se venden como suplementos, como indiqué anteriormente, muchas veces no tienen el nivel de regulación de que
cada comprimido tiene que tener la cantidad indicada que dice. Y eso ha pasado y es una discusión que en el caso de la melatonina ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, en Australia, en donde cuando se hacen los análisis de estas gomitas, algunos tienen la cantidad indicada, otros tienen menos u otros tienen más, es muy heterogéneo. Entonces ahí viene sobre todo más la preocupación de justamente de que si un niño lo ve y que son gomitas y que tienen rico sabor y que son atractivos, me puedo comer 10, 20 y eso puede tener un tremendo efecto y que no se sabe finalmente cuánto fue lo que consumió. Claro. A ver, en suma y resta, como para dejarlo bien claro, porque hemos hablado muchas cosas, ¿usamos o no usamos la melatonina? ¿Y desde qué edad? A ver, estamos claros que por lógica nada es recomendable en exceso, es deseable que esto sea amparado, recomendado por un médico, sobre todo en los niños, un Correcto. pediatra. Partamos de esa base. Exacto. Pero, ¿es segura para usar, sí o no? Seguro que en las cantidades que están recomendadas, claramente sí. Es un producto que ha demostrado que tiene buenos efectos, como decía, es una hormona y tiene efectos a nivel del sueño. Pero por el tiempo y en las recomendaciones y cantidades adecuadas, como todo producto que es externo y se considera un producto farmacéutico. No tiene que ser un hábito, ¿verdad? Ese es un tema, tiene que ser algo utilizado razonablemente o de manera, digamos... y evaluarlo muy bien espaciada. antes de tomar la decisión de comprar exactamente. Claro. ¿Cuáles pueden ser otros factores de antes de tener que yo ir a una farmacia y comprar un producto y empezar a experimentar con el riesgo que no sé cómo yo puedo reaccionar? Insisto, todas las personas, todos los organismos son distintos, tienen formas de procesar los medicamentos distintos, ver qué otros cambios de hábitos se podrían hacer y que sean realistas, por supuesto, para poder resolver el problema que uno tenga. Y en este caso estamos hablando del sueño, que estoy totalmente de acuerdo, en esta época es un problema. Y todo el año, todo el año. A ver, le hacía esa pregunta como para ir redondeando y terminando, para quedarnos con ideas claras. O sea, ya, quedamos entonces con que la melatonina es seguro con los cuidados que usted ha señalado. Con todos los cuidados. Check. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en el fondo, si llevamos esto a la realidad, sobre todo chilena, modificar los patrones que nos inducen a una mejor calidad de sueño es prácticamente imposible, sobre todo en las ciudades grandes como Santiago. O sea, la gente, no solamente en verano, llega súper tarde a su casa, aquí hay que recorrer largas distancias, hay que llegar a hacer cosas, la gente se acuesta tarde y se levanta muy temprano. El tema pantalla, bueno, desgraciadamente ya es una realidad, no solo en Chile, sino que mundial. Es difícil alejarnos de eso. Entonces, claro, para el que dice, oye, me han recomendado que la valeriana, que no sé qué plantonga, que me tome el tecito de no sé qué, no pasa nada, vamos a la melatonina, ya ok. El problema, ese es el problema menor. La cuestión es que acá en Chile se utilizan otro tipo de cosas de manera muy frecuente. O sea, la gente más que toma quetiapina, toma sopliclona, toma o sea, una cantidad de cuestiones que son otro escalón, varios escalones más allá de la melatonina. Y es súper frecuente. No, totalmente, y es muy peligroso y del punto de, porque obviamente ese tipo de productos ya rápidamente pueden generar una dependencia y lo más preocupante que usted menciona, yo creo que también, como decía, podríamos estar discutiendo todo el día sobre esto, da cuenta de un problema global que está ocurriendo a nivel, yo diría, de toda la sociedad en términos de los patrones de respetar los patrones biológicos. Hoy en día es impresionante cómo se ha ido descubriendo y se ha hecho investigación en términos del efecto que tiene la luz en todos los procesos y la importancia de estos ciclos de luz y oscuridad, que hoy en día en ciudades grandes y también con todos los elementos que tenemos, las pantallas y los tipos de luz que emiten este tipo de equipos, nos afectan biológicamente.
Y eso claramente podemos tomar medicamentos para poder inducir el sueño, pero eso no va a indicar que vamos a tener un sueño reparador, que se va a poder consolidar la memoria, por ejemplo, o que efectivamente eso pueda tener a largo plazo otro tipo de problemas que lo vamos a estar viendo quizás en un par de décadas más, de problemas de deterioro a nivel del sistema nervioso central, justamente por la falta de los ciclos luz-oscuridad y también un sueño reparador. Así que yo creo que igual es importante, estoy de acuerdo que es difícil ir en contra de la corriente, sobre todo lo que es la modernidad, pero sí darle la importancia a los ciclos biológicos y sobre todo aspectos que hemos hecho como seres humanos toda la vida, que descansamos y dormimos y dejamos de hacer actividades cuando es de noche y cuando hay menos luz. Sí, es súper importante un temazo el tema del sueño, Susana, porque bueno, Sí. los niños crecen cuando duermen. Totalmente. Crecen, o sea, de verdad, crecen cuando duermen bien. Sí, Una vez un totalmente. especialista me dijo, mira, por último, si no te preocupa nada, dormir poco engorda. ¿Sí o no? Totalmente. Sí. O sea, todo lo que implique una reducción del sueño tiene un efecto muy importante a nivel de metabolismo, a nivel de crecimiento, a nivel también del aprendizaje. Eso es increíble. A nivel de digamos, el funcionamiento del sistema nervioso central. De muchos aspectos que tienen que ver con todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y no solamente descansar, entre comillas, sino que también nuestro cerebro necesita apagarse para poder que nuestro cuerpo pueda repararse y pueda seguir funcionando adecuadamente. De todas maneras, Susan, bueno, qué interesante conversar con usted para hablar de un tema relevante, el sueño y este tipo de disponibilidad que hay de elementos como la melatonina, que son súper frecuentes, pero siempre merece la pena tener en cuenta que hay que todo tomarlo con responsabilidad, aunque sea un elemento seguro. Muchísimas gracias. Exactamente, y muchas gracias. Muchas gracias por este espacio para informar a la población. Muy buenos días. Bien. Entretenido, interesante el tema del sueño.